Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos llegando al final de nuestros ejercicios espirituales de esta Semana Santa, y lo hacemos con la meditación de los misterios de la resurrección de Cristo. Durante estos días nos hemos acercado al Señor, hemos, con la ayuda de San Ignacio, meditado sobre nuestro principio y fundamento, sobre el pecado, la misericordia que Él tiene con nosotros, la llamada que nos hace a colaborar con Él en la salvación del mundo, y hemos fijado nuestra atención de modo particular en estos últimos días en la vida de Cristo, su encarnación, su nacimiento, su vida oculta, su vida pública, su pasión. Pero quedaría incompleto este repaso de la vida de Cristo, esta meditación de los misterios de su vida terrena, si no hiciéramos referencia a esta resurrección del Señor, que en el domingo de la Pascua llena de alegría al mundo entero. Cristo está vivo y resucitado. Jesucristo no es un simple personaje de la historia como tantos otros que ya han pasado. No nos queda de Él solamente su mensaje o sus enseñanzas, sino que Él mismo, en cuerpo y alma, resucitado, de corazón palpitante, sigue presente en la Eucaristía y a través de la Iglesia en el mundo entero. Pueden ayudarnos para esta meditación varios pasajes del Evangelio. Voy a proponeros algunos de ellos para que podáis después en silencio conversar con Jesús, admiraros ante este misterio de la resurrección del Señor y también pedirle la gracia, así nos lo aconseja San Ignacio, de compartir su alegría, es decir, de participar de su gozo, de tanto gozo y alegría de Cristo resucitado. El primer pasaje en el que nos centramos es el que tenemos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice así el evangelista: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. La escena es preciosa. Si os fijáis, el hecho de que sea María Magdalena la primera que ve el sepulcro con la piedra quitada, el sepulcro vacío, es un signo de la historicidad de este texto, de la veracidad de estos hechos. Porque si hubieran querido inventarse los apóstoles que Jesús había resucitado, no habrían dicho que la primera en verlo fue una mujer, cuya palabra no tenía validez ni siquiera en los juicios civiles. Y menos aún habrían dicho que María, al ver esto, fue corriendo a decirles a los apóstoles que le parecía que habían robado el cuerpo de Jesús. Porque
Efectivamente, esto da la impresión de que deja mal, por un lado, a la Iglesia, que tiene como primer testigo a una mujer, cuya palabra no tenía valor en aquella época, y en segundo lugar, que los propios seguidores de Jesús, como María Magdalena, al principio no daban crédito, no creían lo que estaban viendo sus ojos, y que se hacían una explicación o pensaban en una razón por la que el sepulcro estaba vacío, que no era la resurrección del Señor, sino que hubieran robado su cuerpo. Yo creo que esto nos hace entender que efectivamente las cosas fueron así, que los apóstoles, cuando después pusieron por escrito estos hechos en los evangelios, no pretendieron convencernos ni engañarnos de nada que no fuera cierto, sino que es que realmente sucedió de esta manera. La primera en darse cuenta de que el sepulcro está vacío es una mujer. Y eso significa que para el Señor María Magdalena tiene una gran importancia y que la palabra y el testimonio de las mujeres ha de ser para nosotros digno de todo crédito, que en el fondo lo que una mujer dice tiene tanto valor como si lo dijera un varón, y que su testimonio no tiene por eso menos importancia. También esto nos ayuda a entender que si los primeros discípulos y seguidores del Señor a veces dudaron, no estaban seguros de lo que estaba sucediendo, eso también puede suceder a veces en la vida de quienes vivimos en nuestro tiempo, que a veces tengamos nuestras dificultades para entender lo que está ocurriendo, que no captemos a la primera todo lo que el Señor nos quiere mostrar, que vacilemos, que tengamos dudas. Esto les ha ocurrido hasta a los que llegaron después a ser santos, como María Magdalena. Pero nos fijamos en otro detalle, y es que Magdalena, en cuanto ve que el sepulcro está vacío, va a avisar a los apóstoles. ¿Y esto por qué? Porque ella entiende que la Iglesia tiene una cabeza, que la Iglesia tiene unos pastores y que son ellos los responsables de cuidar de la Iglesia en nombre de Cristo. En el fondo, ella comprende que a estos apóstoles el Señor les ha confiado una tarea que tiene mucha importancia, que es cuidar de la fe de todos los cristianos, que es ejercer en nombre de Cristo esa misión de ser buen pastor de las ovejas. Nos decía el Evangelio que les avisó a los apóstoles y que entonces fueron corriendo Simón y Juan. El nombre de Juan no se dice textualmente, pero sí dice el evangelista, aquel a quien Jesús quería tanto. Juan está hablando de sí mismo. Por humildad omite su nombre, pero tenemos clarísimo que se refiere a él, porque en varias ocasiones se nombra a sí mismo de este modo. Y dice que corrieron juntos al sepulcro, pero que Juan corría más que Pedro. ¿Por qué corre Juan más que Pedro? Seguramente porque Juan es más joven, tal vez porque Juan tiene mejor condición física, pero quizá hay otra razón más profunda, y es que Juan, que ha querido y creído en Jesús con un corazón virginal, en el fondo está deseando, con ilusión y con ansia, llegar a encontrarse con Jesús resucitado, si es así como ha sucedido, si es verdad esto de que el sepulcro está vacío y de que el Señor está vivo y resucitado. Mientras que Pedro tiene un peso en el alma. No es solo el peso de la edad, no son solo los kilos que le pesan, es que le pesa que por un lado está deseando encontrarse con Jesús resucitado, pero por otro lado recuerda sus negaciones apenas 3 días antes, y eso le hace a Pedro tener como un cierto temor de encontrarse con el Señor, y al mismo tiempo le hace como retrasarse en esa carrera, como sintiéndose indigno de encontrarse con Él. La escena es muy bonita. Cuando hay en nuestro corazón el peso de la conciencia, cuando tenemos como la impresión, ¿verdad?, de que en realidad no estamos a la altura de lo que el Señor quiere o desea de nosotros, eso nos ralentiza, eso nos hace caminar más despacio y en lugar de correr hacia Él y hacia la santidad, pues retrasarnos torpemente.
Juan, por el contrario, como la Santísima Virgen, ha querido a Jesús siempre, lo ha querido bien, y por eso tiene una agilidad interior, una agilidad espiritual, que no es solamente agilidad física, que le hace llegar el primero hasta el sepulcro. Pero nos decía el Evangelio que aunque el otro discípulo, Juan, llegó más rápido, esperó. Dice, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. ¿Y por qué no entró San Juan? Me parece que por respeto a Pedro. Igual que María Magdalena entiende que la Iglesia tiene unos pastores, que son los apóstoles y actualmente sus sucesores, los obispos, Juan también entiende que entre los apóstoles hay uno al que el Señor ha escogido como el primero, el primado, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Y Pedro es aquel a quien Jesús le había dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Juan, entendiendo que Pedro es la cabeza visible de la iglesia, que Pedro es el primero entre todos los apóstoles, no quiere entrar él solo, sino que quiere esperar a que sea Pedro el que entre el primero. Creo que también esto es precioso para nosotros. Hoy en día vivimos en la vida de la Iglesia una época preciosa y el Concilio Vaticano II ha supuesto una renovación de la vida espiritual y de la vida pastoral de la Iglesia magnífica. Pero sería un error pensar que en estos tiempos que nos toca vivir, la Iglesia se ha vuelto una institución democrática al estilo de las demás instituciones civiles, o que en realidad organizamos las cosas de una forma asamblearia, viendo quién tiene más votos o a quién le sigue más gente. No, Jesús quiso constituir la Iglesia como un cuerpo, porque lo es el cuerpo de Cristo en la historia. Y en el cuerpo, aunque todos los miembros tengan importancia, desde el páncreas hasta el dedo de la mano, pasando por las orejas o la uña del pie, sin embargo, aunque todos los miembros tengan importancia, hay un corazón, hay una cabeza, y es la cabeza la que gobierna este cuerpo, y es ese corazón el que bombea la sangre que da vitalidad a todo el cuerpo. La Iglesia es jerárquica, y el hecho de que caminemos todos juntos, el hecho de que sea sinodal, no quiere decir que todos debamos tomar todas las decisiones, sino que, como el Señor ya tenía previsto desde el principio, ha puesto para cuidar de nuestra fe, para guiar y conducir la Iglesia a quienes son nuestros pastores. Nuestros pastores son los sucesores de los apóstoles, los obispos, y entre ellos hay uno que es el romano pontífice, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el Papa, que tiene entre todos los apóstoles una importancia singular. San Juan ya entendió esto. Fijaos qué impresionante en este pasaje que estamos escuchando, y entendió por eso que no debía entrar aún en el sepulcro hasta que no llegara Pedro. Dice que llegó Pedro y que entonces entraron en el sepulcro y vieron las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. En la película de la Pasión de Mel Gibson, esta escena de la resurrección y lo que después vieron los apóstoles al entrar en el sepulcro vacío, está mostrada de una manera preciosa. Se ve cómo Jesús está en el sepulcro, su cadáver, envuelto en estas vendas, pero que al llegar la resurrección, un gran brillo refulgente llena ese sepulcro y que las vendas que envolvían su cuerpo, de alguna forma, se desinflan, podríamos decir, en el sentido de que como el cuerpo se volatiliza, como el cuerpo se resucita, ya las vendas caen por su propio peso de la gravedad, ¿no? Es decir, que las vendas las vieron Juan y Pedro exactamente como estaban cuando envolvían el cuerpo.
No es que nadie hubiera desenvuelto ese cuerpo, no es que nadie hubiera retirado esas venas, esas vendas, sino que esas vendas que servían para cubrir el cuerpo fallecido de Cristo ya no tienen que cubrir nada porque ese cuerpo ya no está. Esto explica que los apóstoles, a diferencia de María Magdalena, no pensaran nunca que habían robado el cuerpo de Cristo, sino que, como nos dice el Evangelio, vieron y creyeron, viendo que las vendas estaban exactamente como las habían dejado cuando ese cuerpo de Jesús había sido depositado en ese sepulcro, y viendo que la puerta estaba abierta, que todo estaba como cuando habían sepultado a Jesús, y la única diferencia era que Jesús no estaba, ellos entendieron que lo que había sucedido era algo sobrenatural. Nadie se ha llevado este cuerpo. Es que Jesús ha vuelto a la vida, y ha vuelto a la vida con un cuerpo ya glorificado, que es capaz de traspasar las vendas, de atravesar el sepulcro y de salir victorioso. Vieron y creyeron, y entonces dicen que volvieron a casa. Ellos ya están persuadidos de que el Señor está resucitado, ellos ya están entusiasmados de saber que Jesucristo ha vuelto a la vida, y vuelven a casa porque quieren compartir esta alegría con todos los demás. Los que han sido testigos de la resurrección quieren ser de alguna forma mensajeros de esta noticia, quieren ser misioneros de esta alegría. Nos quedamos unos segundos en silencio, alegrándonos por la resurrección del Señor y por el testimonio que de esta resurrección nos han dado los apóstoles. Seguimos leyendo el Evangelio, que nos dice que estaba María, se entiende María Magdalena, junto al sepulcro, fuera llorando. Y mientras lloraba,
se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Le dice Jesús: «No me sigas agarrando, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Este fragmento del Evangelio es el que viene inmediatamente después de esa visita apresurada de Pedro y Juan al sepulcro. María Magdalena ha querido quedarse allí en el sepulcro. ¿Cuánto debía de querer a Jesucristo esta mujer? Que en realidad se contentaría con ver su cadáver. Ella dice a ese a quien considera el jardinero: «Dime dónde lo has dejado, dónde lo has puesto». En realidad, María todavía no puede ni siquiera soñar ni imaginar que Jesucristo haya vuelto a la vida, que está resucitado. Pero lo quiere tanto que no querría perder ni su tumba, que no querría perder ni su féretro, ni su cadáver. Lo quiere tanto que se contentaría con tener una reliquia del cuerpo de Jesús. Y dicen que estaba en la puerta de ese sepulcro, a la entrada de ese sepulcro, llorando. La escena es preciosa. Lloramos cuando algo nos conmueve interiormente. Lloramos cuando algo nos hace estremecer y cuando, por amor a una persona, pues no entendemos que haya tenido que sufrir tanto y que ahora parezca, veremos enseguida que no es así, pero parezca que sus adversarios se siguen ensañando con él aún después de muerto. No es así. Nadie había robado ese cadáver. Pero a ella todo esto le hace sufrir. Cómo han flagelado a Jesús, cómo le han despreciado a quien es tan bueno, cómo han obrado contra él con tanta crueldad, y ahora incluso se atreven a robar su cadáver, piensa ella. Y todo esto le hace llorar. Me impresiona porque esto significa que esta mujer quiere enormemente a Jesucristo. No hay nada, no hay nadie a quien quiera más. Y me parece que esto nos hace mucho bien, porque nos podríamos preguntar nosotros: ¿a mí qué cosas me hacen llorar? ¿Qué cosas son las que me preocupan o me angustian o me quitan la paz? Seguramente nos daremos cuenta de que muchas veces lloramos por tonterías. Porque no encuentro mi coche en el aparcamiento, porque me han humillado en el trabajo o en la empresa, porque estoy pasando demasiado frío y no puedo dormir, o porque ha perdido mi equipo de fútbol o me hace sufrir la situación que hay ahora mismo en nuestro país. ¿Cuántas bobadas nos hacen sufrir? ¿Cuántas cosas que en realidad no tienen tanta trascendencia nos quitan la paz? Y María Magdalena es un ejemplo para nosotros. Que solamente me haga llorar ver sufrir a Jesús. Que solamente me haga llorar pensar que puedo perder a Jesús. Que eso sea lo que bajo ningún concepto quiera. Y que todo lo demás, bueno, entienda que tiene una importancia relativa. Y que naturalmente que hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos, pero que en realidad llorar solamente debería hacerme llorar, ofender a Dios o pensar que me pueda quedar sin Jesucristo, como le hizo llorar a María Magdalena. Dice que vio unos ángeles
que estaban dentro del sepulcro y que le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Hoy también pregúntatelo tú. ¿Tú por qué lloras? ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Realmente el orden de prioridades en tu vida es el correcto? ¿Das a cada cosa la importancia que tiene? ¿O por el contrario, absolutizas asuntos que tienen no mucha relevancia y relativizas lo que de verdad importa? Recuerdo, por ejemplo, cómo un padre de familia me daba un ejemplo extraordinario, ¿no? Cuando en una ocasión vino a verme llorando. Y lloraba porque uno de sus hijos, pues parece que se había alejado de Dios, ¿no? Y que estaba viviendo en pecado mortal, ¿no? En la conversación salió el tema de que otro de sus hijos había tenido que repetir un curso académico. Otro de sus hijos no había podido obtener un empleo que iba buscando. Otra de sus hijas tenía una enfermedad. Pero lo que le hacía llorar es pensar que alguno de sus hijos estaba viviendo lejos de Dios. Este hombre me edificó mucho porque me parece que había entendido perfectamente que todo lo demás tiene arreglo, que un suspenso se puede recuperar, que si un trabajo no te lo dan ya conseguirás otro y que una enfermedad se puede curar o aunque no se cure te puede llevar al cielo. Lo único verdaderamente malo, lo único que ha de hacernos llorar, ¿no?, es pensar que pudiéramos quedarnos lejos de Jesucristo, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? En realidad podríamos decir: María Magdalena, nos das un ejemplo precioso. María Magdalena, a pesar de que en tu pasado cometiste muchos pecados y muchos errores, sin embargo ahora eres un modelo para nosotros, porque te hace llorar lo que de verdad ha de hacernos llorar, que es no encontrar a Dios, no encontrar a Jesucristo y pensar que ya lo podemos haber perdido para siempre. Entonces dice que se dio la vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Este versículo es muy enigmático porque es verdad que Jesús, cuando se aparece resucitado, pues a veces no es reconocido a la primera de cambio. ¿Y esto por qué? ¿Es que Jesús ha cambiado? Yo creo que en realidad lo que sucede es que para María Magdalena era impensable que ese pudiera ser Jesucristo. Para quien lo ha visto desangrado en el Calvario, para quien lo ha visto extenuante y después exánime, para quien lo ha visto destrozado, pensar que pudiera estar a su lado, sano y salvo y en perfecto estado, es que no se le podía pasar por la cabeza. De modo que no creo que es que Jesús haya cambiado tras su resurrección, aunque ahora tiene un cuerpo glorioso, que ya no está sometido a las leyes físicas del espacio y del tiempo, pero Él sigue siendo el mismo. Es Jesucristo, el mismo que curaba a los enfermos, que acogía a los niños, que perdonaba a los pecadores, el mismo buen amigo de los apóstoles y de María Magdalena. Es el mismo, pero ella tiene como cataratas en los ojos, como una niebla que le impide descubrir lo que ante ella, es ya patente. El caso es que Jesús está a su lado y ella le dice: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Esto tiene algo de cómico, porque naturalmente que nadie tendría motivos para querer robar el cadáver de Jesús, que había sido ajusticiado por las autoridades, ¿verdad? Pero aunque hubiera sido Jesús, ese jardinero o hortelano, que hubiera robado el cadáver, ¿por qué, si lo quería haber robado, ahora se lo iba a devolver? De manera que es un poco absurdo que ella le diga: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Yo creo que María, la pobre, no sabe lo que dice. Tiene un amor tan grande a Jesús y una nostalgia tan grande del Señor, que en realidad dice disparates. Entonces Jesús le dijo: María. Es precioso esto porque cuando ella escucha de labios de Jesús su nombre, ella descubre que es Él.
Y esto tiene también para nosotros una extraordinaria importancia. Entre todas las voces que escuchamos a nuestro alrededor, las de nuestra familia, las de nuestros amigos, también las de nuestros compañeros de trabajo o los personajes que salen en televisión, cuando uno escucha la voz de Dios, la voz de Jesucristo, es capaz de distinguir esta voz entre todas las voces. Y es que el Señor nos ama de tal manera que descubrimos entre todos esos ruidos una voz que es distinta a todas las demás. Seguramente habréis visto cómo en un parque infantil, por ejemplo, cuando hay un niño jugando en los columpios o en el tobogán, aunque haya otros muchos niños con él y haya muchas voces infantiles, pues jugando, riendo, gritando, si un niño escucha decir su nombre de labios de su madre, distingue esta voz de su madre de todas las demás. Y enseguida se pone a buscar a su madre, a mirar a la izquierda y a la derecha, a ver desde dónde le llama y qué es lo que quiere su madre. Y es porque un niño reconoce la voz de su madre. Bueno, pues también las almas reconocemos la voz de Jesucristo cuando nos habla al corazón. Dice Jesús en el Evangelio, yo soy el buen pastor, dice en Juan 10. El buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Es precioso que el Señor nos conoce a cada uno personalmente. No somos para Él una multitud o una muchedumbre anónima, sino que cada uno de nosotros somos importantes para Él. Y tú eres capaz de distinguir su voz entre todas las voces. Y cuando Jesús pronuncia tu nombre, tú eres capaz de entender que es Él quien te llama. Y como María Magdalena, puedes decirle, Rabuni, maestro, puedes decirle, Jesús, eres tú, ¿verdad? Eres tú. Para quienes hemos recibido una vocación consagrada, sacerdotes, religiosas y todos los que hemos sido llamados a esta vida, la vocación vino de este modo. Entendimos que era el Señor quien nos llamaba. No es simplemente que a uno mismo le apeteciera un plan de vida o una tarea concreta en la Iglesia. Tampoco es simplemente pues que a uno le dicen, mira, tú tendrías cualidades para esto, sirves para esto otro. No, es que hubo un momento en nuestra vida en que entendimos que alguien nos llamaba por nuestro nombre, que nos decía, ven y sígueme, y supimos distinguir esa voz de todas las demás voces. Quizá algunos recordéis esa canción que después se hizo tan común en muchas parroquias del pescador de hombres, ¿no? Una canción que el Papa San Juan Pablo II conoció en el año 1982 en su viaje apostólico a España y que, por lo que nos cuentan, le encantaba. En esa canción decíamos, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la tierra he dejado mi barca, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. María Magdalena fue llamada por su nombre, por Jesús resucitado, y por eso lo reconoció. Y tú también puedes ser llamado por Jesucristo por tu nombre y reconocer esta voz entre todas las demás voces y llamar tú también a Jesús por su nombre. Jesús, Jesús, eres tú, ¿verdad? Eres tú que estás a mi lado, eres tú que estás resucitado, eres tú que me invitas a seguirte y a estar contigo. Y el Señor, que viene a nosotros, que nos llama por nuestro nombre, viene a nuestro encuentro y está feliz de que lo reconozcamos.
Continuamos leyendo este capítulo 20 del Evangelio de San Juan y nos dice a partir del versículo 19: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. De manera que, después de que Juan y Pedro han visto el sepulcro vacío, después de que María Magdalena ha reconocido a Jesús resucitado, el Señor va al cenáculo donde estaban los apóstoles y se presenta ante ellos. La escena es maravillosa y, cerrando los ojos, podemos imaginarnos quiénes estaban en aquel lugar y qué es lo que les dice el Señor y el significado también de los gestos que Jesús hace con ellos. Dice que las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. De manera que los apóstoles, después de la muerte de Jesús en el Calvario, están aterrados, están sobrecogidos. Piensan: Dios mío, si a Jesús, que caminaba por encima del agua, que era capaz de curar a los enfermos, le han hecho todo lo que le han hecho, ¿qué no nos harán a nosotros? Los siguientes somos nosotros. Si a él le han crucificado de aquella manera tan cruel, ¿qué puede sucederme a mí, que fui seguidor suyo y que todo el mundo me reconoce como tal? Esto de que tenían las puertas cerradas no es simplemente que puertas, ventanas, contraventanas están bloqueando el paso. Es también como un signo de lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Y es que están ellos cerrados, están ellos acobardados, tienen miedo, no quieren salir a la calle, no quieren dar la cara por Jesucristo, porque en el fondo piensan: todo se ha terminado, porque en el fondo tienen la impresión de que el Señor ha fracasado. Jesús les había avisado que iba a padecer mucho, pero tal vez ellos no lo entendieron hasta que no le vieron resucitado. Jesús les había dicho que Él volvería con ellos y que les llevaría con Él, pero ellos en este momento no recuerdan nada, tienen un recuerdo selectivo de las cosas que habían vivido con Jesús. Han perdido la esperanza, han perdido la alegría y están así, tristes, asustados, sin saber muy bien qué hacer con su propia vida. Ahora, es precioso que están juntos. Y digo que es precioso porque cuando los apóstoles se dispersan, se desperdigan en el huerto de los Olivos, el Jueves Santo por la noche, da la impresión de que cada uno de ellos se fue a un sitio y que, buscándose cada uno la vida, pues se escondieron. Ahora están juntos. Quizá ha sido la Virgen la que ha ido buscando a cada uno por la ciudad de Jerusalén. Quizá la Virgen ya ha comenzado a ejercer como madre y les ha dicho: vamos de nuevo al cenáculo, vamos de nuevo a orar, vamos de nuevo a esperar la vuelta de Jesús. Y entonces Jesús, como ya no tiene que llamar a la puerta, porque resucitado, su cuerpo glorioso es capaz de atravesar los muros y las puertas, se presenta en medio de ellos, ¿no? Es fabuloso esto. Hoy Jesucristo no está condicionado por el espacio y el tiempo. Hoy puede presentarse en cualquier lugar sin tener que llamar al telefonillo. Hoy puede estar en más de un lugar a la vez y por eso está en todos los sagrarios del mundo simultáneamente. Y hoy ya no tiene tampoco limitaciones temporales, mientras que la vida de los seres humanos dura para nosotros 80, 90 años, Jesús ya vive para siempre. Así que el Señor puede estar
en todas partes y el Señor seguirá estando ya siempre a nuestro lado. Yo estaré con vosotros, había prometido Él, todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio nos decía que Jesús se presentó en medio de ellos. Yo creo que esto también tiene para nosotros importancia. Mirad, el Señor es la cabeza de la Iglesia y desea estar en el centro de nosotros, en el centro de nuestra comunidad cristiana, en el centro de nuestras parroquias, en el centro de nuestras familias, en el centro de la vida de la Iglesia. Y digo que esto tiene mucha importancia porque es el deseo del Señor. Se presentó en medio de ellos, dice Juan 20:19. De manera que no debemos arrinconar a Jesús, ni ponernos nosotros en el centro, ni pensar que nuestros planes, o nuestras opiniones, o nuestras decisiones son lo verdaderamente importante en la vida de la Iglesia. ¿Qué va? Al revés. Jesucristo es el verdadero protagonista de la Iglesia. Y en la vida de cada comunidad cristiana, las cosas funcionan cuando dejamos al Señor en el centro, cuando nos disponemos todos en torno a Él para escucharle a Él, para acoger su presencia, para agradecer su amor y también para ser dóciles a lo que Él desea de nosotros. Se puso en medio de ellos. ¿Cuántas veces esto nos falta? ¿Cuántas veces nos ocurre que dejamos al Señor como en un rincón de nuestra vida, como diciéndole, mira, tú quédate aquí, yo ahora tengo mis planes, mis proyectos, ya más adelante te haré caso, pero en el fondo damos más importancia a lo que opinamos cada uno, o a lo que opinan los demás, o a lo que piensa la mayoría, que a la centralidad de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Salvador, vivo y resucitado. ¿Y qué les dice Jesús cuando se pone en medio de ellos? Les dice, la paz con vosotros. Es sorprendente esto. De modo que el Señor no viene a reprenderles porque lo dejaron solo en la pasión. No viene a recriminarles su falta de fidelidad, a reprocharles que no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, sino que viene a confortarlos. Al decirles la paz con vosotros, les pacifica, les da su propia paz, comparte con ellos la paz del corazón de Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy, había dicho en otro lugar. Y esto es también muy interesante, porque el Señor no viene a nosotros como para cargarnos con remordimientos que nos atormenten el resto de nuestra vida. ¿Qué va? Si es nuestro amigo, si nadie nos ama más que Él, nadie nos quiere tanto. Jesucristo viene a darte la paz verdadera. Jesucristo viene a llenarte de paz, a que puedas vivir contento y tranquilo. Jesucristo viene a planificar tu vida. Él te quiere y tú le importas. Lo que a veces nos ocurre es que confundimos la paz de Dios con una paz en minúsculas, que es una paz que no es auténtica. Por ejemplo, cuando un adolescente les dice a sus padres, dejadme en paz, en realidad lo que les está diciendo es, dejadme hacer lo que me da la gana, dejadme seguir adelante con mis caprichos. Esa no es la paz que ha venido a traernos Jesucristo. Jesucristo no ha venido a dejarte en paz, no ha venido a marcharse de tu vida para que tú puedas vivir sin Él y salir adelante al margen de su presencia. Jesucristo ha venido a traerte la paz verdadera, que es la que se produce en el corazón humano cuando Él está en nuestro interior y cuando Él nos ayuda a superar nuestro egoísmo, nuestros vicios, nuestros caprichos. Tanto más paz tenemos cuanto más vamos siendo santificados. Tanta más paz hay en nuestro interior cuanto más llenos estamos de la gracia de Dios
y más vacíos de lo que nos separa de Él. Y diciéndoles esto, la paz con vosotros, les mostró las manos y el costado. ¿Eso qué quiere decir? Que les mostró las llagas de su pasión. Este gesto se explica con esa frase, al mostrarles las llagas de sus manos, las llagas de sus pies. Y Jesús decirles la paz con vosotros, lo que les está diciendo es, vais a tener paz por estas llagas, porque he dado mi vida por vosotros en la cruz, porque he muerto en el Calvario por ti, tú tendrás paz en tu vida. Tú podrás mirar tu presente y tu futuro con esperanza, porque yo ya he hecho por ti lo máximo que podría hacer, que es entregarme por tu salvación. Ni los sufrimientos, ni las enfermedades, ni siquiera tus propios defectos y pecados tendrán la última palabra en tu vida, porque yo he muerto por ti, porque yo me he entregado para ti, porque yo ya he dado mi vida en rescate en la cruz por tu salvación. Por tus llagas, Señor Jesucristo, podemos tener paz en el presente y aspirar a la paz eterna del cielo en el futuro. Por tus llagas, Señor Jesús. El Evangelio continúa diciendo que Tomás no estaba ese día cuando Jesús se apareció. ¿Dónde estaba Tomás? No lo sabemos. Pero el pobre se quedó sin haber visto al Señor resucitado y cuando llega a la casa no da crédito a lo que ven sus ojos. Todos cantando, bailando, felices, radiantes, eufóricos. Y Tomás se queda perplejo y les dice, ¿pero se puede saber qué está pasando aquí? Y le dirían, que el Señor está vivo, que ha resucitado. Y Tomás, escéptico, les dice, no digáis tonterías, hombre, con eso no se juega. Sabemos todos que Jesucristo ha muerto. Es imposible que un muerto que lleva 3 días en el sepulcro vuelva a la vida. No me toméis el pelo, no riáis de mí. En el fondo Tomás está como sumido en una tristeza, como oprimido y aplastado por una falta de fe y también por una falta de confianza en sus propios compañeros. Todos le dicen que Jesús ha resucitado, pero él no lo cree. Quizá María Santísima también le dijo, Tomás, hijo, pero ¿cómo iba yo a mentirte? ¿Cómo iba yo a engañarte? Si todos te están diciendo que lo hemos visto a Jesús, es porque lo hemos visto, ha estado aquí, hemos estado con Él, Él nos ha hablado. Pero Tomás de alguna manera se bloquea, se cierra en sí mismo, frunce el ceño, se mete en su habitación, da un portazo, no quiere ver a nadie, que nadie le hable, y está convencido de que él es el único que tiene la razón. Qué postura tan poco razonable, ¿verdad? Cuando pensamos que todos se equivocan, que yo soy el único que puedo saber cómo han sido las cosas en verdad, pues hacemos el bobo. Hemos de ser personas abiertas, ¿no? Hemos de ser abiertos de mente y de corazón, ¿no? Para acoger, pues lo que la Iglesia nos dice, lo que los apóstoles nos refieren, lo que María Santísima nos atestigua, ¿no? Hemos de estar dispuestos a acoger la verdad que ha sucedido con la resurrección de Cristo. Pero el Señor, que le quiere tanto a Tomás como a los demás, vuelve unos días más tarde. Y esta vez ya sí que está Tomás. Y entonces le dice, Tomás, ven aquí, hijo. Tomás había dicho, si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no creo. Los demás pensarían, pero qué burro eres, hijo. Pero qué barbaridad, pero ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿De verdad quieres meter los dedos en sus llagas, meter su mano en su costado? Menuda salvajada estás diciendo. Pues Jesús, sin embargo, no se enfada con él. Igual que no reprochó a los apóstoles al llegar, sino que les dijo, la paz con vosotros. Tampoco a Tomás le quiere ahora castigar, ni reprender duramente, sino que acogiendo su petición le dice, Tomás, ven aquí, hijo. A ver, trae tus dedos.
venga, mételos aquí, en las llagas de mis manos. Trae tu mano, venga, métela en mi costado. Podéis imaginaros la escena. El pobre se debió de poner colorado y bajar la mirada hacia el suelo, y todos los apóstoles en corro le miran a Tomás como diciendo: venga, ¿y ahora qué dices? Tú que decías que era imposible, ¿no lo ves? ¿No te lo habíamos dicho ya? Seguramente Tomás se disculpa y le dice a Jesús: no hace falta meter los dedos en ningún sitio. Ya me queda clarísimo, Jesús, perdón por mi desconfianza. Pero el Señor le insiste: trae tus dedos, mételos en mis llagas. Trae tu mano, métela en mi costado. Que es como decirle: Tomás, hijo, a ti te costaba creer más que a ninguno, pues te voy a dar pruebas más evidentes que a ninguno. Tú podrás palpar mi cuerpo resucitado. No solo verme, que me ves, y escuchar mi voz, que la oyes, sino incluso tocar mi cuerpo y, metiendo la mano por mi costado, palpar mi corazón resucitado. ¡Qué impresionante es esta escena! El apóstol más incrédulo termina palpando el corazón resucitado de Jesucristo, ese corazón que quedó yerto en la cruz, pero que volvió a latir en la resurrección, y que a partir de ese momento ya nunca ha dejado de hacerlo. Ese corazón de Jesucristo que sigue latiendo en cada sagrada forma cuando nos acercamos a comulgar. En este día damos las gracias al Señor porque está vivo y presente en la historia, porque está vivo y resucitado en medio de nosotros. Y le damos las gracias porque en lugar de reprocharnos tantas cosas que hemos hecho mal en la vida, tantas equivocaciones que hemos cometido, Él nos sigue queriendo como amigos. Viene a nuestro encuentro y nos dice: la paz contigo, amigo mío, la paz contigo, estoy aquí a tu lado, no te dejaré nunca, seguiré siempre en medio de vosotros, palpa mi corazón resucitado. No simplemente podrás saber que Dios está vivo, sino incluso en algunos momentos de tu vida notarlo, advertirlo, sentirlo. Y cuando el Señor te regala eso, que no tiene por qué ocurrir todos los días, pero que a veces sucede, dale las gracias, porque esa experiencia no se olvida nunca en la vida, sino que se queda grabada en lo profundo del corazón y a uno le marca para el resto de su vida. Os confieso que a mí mismo me sucedió. Con 15 años, experimentar que Jesucristo está vivo y resucitado, que Él nos quiere, que Él tiene un proyecto para cada uno de nosotros, que Él está en la Eucaristía, que Él permanecerá ya siempre en medio de la Iglesia hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu resurrección, que nos llena de ánimo y de esperanza. No sé si todos sabéis que el apóstol Santo Tomás, este que se había resistido a creer, este al que le costaba pensar que Jesús pudiera estar vivo y resucitado, sin embargo, después de esta experiencia, cobró tanto ánimo como los demás, se puso a evangelizar hacia el este de Palestina y cuenta la tradición que llegó hasta la India, donde dio su vida martirialmente por testificar lo que él había visto, escuchado y palpado, que Jesucristo está vivo, vivo y resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.